Muy buenos días, espero que estén muy bien. Iniciamos unidad nueva, metabolismo celular. Les voy a pedir, por favor, que si tienen la más mínima duda con cualquiera de los temas de metabolismo celular, por favor, no duden en preguntarme. ¿Por qué? Porque es la unidad más complicada, pero también es la más bonita. Entonces, de verdad, necesito que cada detalle que haya quedado duda, por favor, me pregunten. Ok, entonces empezamos con el primer tema de esta unidad, que es fotosíntesis. ¿Por qué la fotosíntesis es un proceso metabólico celular? Porque, bueno, primero para poder definir fotosíntesis necesitamos dividir la palabra en sus dos vocablos, que es foto y síntesis, ¿no? Foto viene de luz, síntesis específicamente en biología y en química significa una producción de... Y tiene que ver con el metabolismo. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de un proceso anabólico, o sea que a partir de sustancias más simples va a generar unas más complejas. Entonces, sustancias o moléculas más simples como el dióxido de carbono, el agua, el oxígeno, incluso pues la energía luminosa que viene del sol, yo voy a procesar, voy a transformar esa energía para poder convertirla en un hidrato de carbono principalmente. ¿Cuál va a ser? La glucosa. Por eso es un proceso anabólico. Y solamente para recordar que metabolismo es el proceso en el cual las células de los seres vivos transforman la energía. ¿Para qué? Para que se pueda dar la vida. Entonces, recordemos también que tenemos dos tipos de metabolismo, que es catabolismo y anabolismo. Catabolismo era la degradación de moléculas grandes en las más pequeñas o sus formas más básicas, y anabolismo es la transformación de la energía pero de moléculas más pequeñas a otras más complejas. Repito, en el caso de la fotosíntesis, las moléculas más sencillas o más pequeñas van a ser el dióxido de carbono, el agua y el oxígeno, para transformar gracias a la absorción de la energía luminosa a través de la clorofila y poder producir glucosa. Dato importante aquí, acuérdense que una de las preguntas decía que cuál era la importancia biológica de la fotosíntesis. Pues bueno, aquí está, las plantas son considerados organismos autótrofos. ¿Por qué? Porque producen su propio alimento. ¿Cuál es este alimento? La glucosa, el hidrato de carbono por excelencia. También se produce fructosa y otro tipo de moléculas, de nutrientes. A partir de la glucosa, de la fructosa, podemos obtener lípidos y proteínas que se encuentran también en las células vegetales. Eso ya lo vimos en su estructura y su función. Entonces, necesito que quede bien clara la definición de fotosíntesis. Lo vamos a definir de la siguiente forma. Estamos hablando de un proceso anabólico. ¿Ya quedó claro por qué? ¿Por qué? Porque a partir de moléculas más sencillas yo transformo unas complejas como la glucosa principalmente. Y este se va a dar ¿en dónde? En plantas, en algas, incluso algunas bacterias, en donde la energía luminosa o la energía solar se va a transformar en energía química. ¿Cuál es esta energía química? La glucosa, el hidrato de carbono. Si ustedes se fijan, cada vez que comemos algún vegetal, esto incluye frutas, verduras, incluso algunos cereales, pues sus nutrientes, sus nutrimentos ricos, pues van a ser los hidratos de carbono. ¿Gracias a qué? A este proceso de la fotosíntesis. Bueno, entonces, ¿cómo es que se da todo este proceso de forma metabólica? Si estoy hablando que metabolismo es un conjunto de reacciones químicas y biológicas que se dan en las células para transformar energía, tengo que conocer la fórmula general de la fotosíntesis, que es esta que tenemos acá. Entonces, aquí me dice, yo como planta absorbo moléculas de agua, de dióxido de carbono, que gracias a la absorción de la energía de la luz del sol a través de la clorofila se va a encontrar específicamente en las células vegetales de las hojas, específicamente en los cloroplastos. Acuérdense que es un organelo de la célula vegetal. Pues bueno, gracias a la clorofila que absorbe los protones de la energía de la luz del sol, voy a poder transformar estas dos moléculas sencillas de agua y de dióxido de carbono, ¿en qué? En glucosa, y voy a poder liberar oxígeno. No produzco oxígeno, se libera. Lo que sí se va a producir va a ser glucosa, ¿ok? Entonces, acuérdense bien de esto. La fórmula como tal me dice que por cada 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono, voy a obtener una molécula de glucosa y voy a liberar 6 moléculas de oxígeno, ¿ok? Lo que vamos a ver aquí entonces es cómo es que se da todo este proceso que tengo de absorción de la energía de la luz del sol a través de la clorofila. Este
se va a dar en dos fases, la luminosa y la oscura, y las vamos a ver parte por parte. Ok, entonces, un pequeño resumen o introducción, no, mejor dicho, una introducción para que quede un poquito más claro cómo es que la transformación, voy para atrás, permítanme. ¿Cómo es que la transformación de agua y dióxido de carbono me llega a dar glucosa y oxígeno? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en este inter, ¿no? Entonces, primero, la energía lumínica se manifiesta en forma de radiación electromagnética. Entonces, esto es a través de longitudes de onda. Pero, si yo hablo de visibilidad de la energía lumínica, es decir, si yo les pregunto ¿de qué color es la energía luminosa? ¿Qué me van a decir, no? Pueden decir que es blanca, de colores. Bueno, es que acuérdense que lo que nosotros vemos, el ojo humano, es solamente un espectro de luz visible. Que esto se da gracias al fenómeno físico del reflejo, acuérdense del prisma de Isaac Newton. Ya ven que llega el rayo de luz blanca y esta se refleja en un espectro de luz visible de colores, ¿no? Entonces, es un efecto físico. Y si yo hablo solamente del espectro de luz visible, pues voy a ver todas estas ondas. Entonces, esto específicamente, el espectro de luz visible, es lo que alcanza a absorber los pigmentos que se encuentran aquí en las hojas. ¿Cuáles van a ser estos pigmentos? La clorofila, principalmente clorofila A y B. No son todos los pigmentos que existen. ¿Por qué? Porque hay otros tantos. Por eso la coloración de las plantas, de los vegetales, de las frutas y verduras, pues es tan variada. ¿Por qué? Porque también tengo otras que captan específicamente algunas de las gamas de colores que le dan la coloración verde, amarilla, roja, morada incluso. Entonces, aquí vamos a hablar específicamente de la clorofila, que son los que le dan la coloración, o que nosotros vemos la coloración verde en las plantas. ¿Por qué? Porque la clorofila A es la que se encarga de absorber los espectros de luz roja, azul y violeta. Y la clorofila B va a poder absorber los espectros de luz azul, roja y naranja. Si se fijan, ninguno de estos absorbe la luz verde. Por eso es que la mayoría de las plantas, específicamente estamos hablando de las hojas, pueden verse con ese color. Si yo veo otro tipo de plantas, bueno, voy a poder observar, por ejemplo, carótenos. Los carótenos son otro tipo de pigmentos que absorben todos los espectros de luz a excepción del naranja. Entonces, por ejemplo, los alimentos ricos en carótenos, como la naranja, la zanahoria, los pimientos incluso, el chile morrón o pimiento morrón, tienen estos colores. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, yo ya que sé que la clorofila, que es el pigmento fotosintético principal, que es el que se encarga de absorber el espectro de luz visible, me va a ayudar a transformar todo lo que yo estoy absorbiendo, es decir, agua y dióxido de carbono, en glucosa. Yo tengo que saber cómo se encuentra conformado específicamente el organelo, que es el que se encarga de este proceso fotosintético. Entonces, si yo le hago zoom a la hojita de la planta, pues acuérdense que aquí ya tengo las celdas de las células vegetales. Acuérdense cuando vimos el corte de cebollas, ¿se acuerdan que se veían como una especie de celdas? Pues bueno, eso sucede en todas las células vegetales. Entonces, fíjense aquí como en la imagen yo puedo ver estas celdas y alcanzo a ver estos puntitos en una coloración un poquito más fuerte, ¿no? Tienen un mayor contraste. Entonces, estos puntitos que pueden ver aquí, pues son específicamente los cloroplastos que se ven en cada una de las células. De hecho, aproximadamente, dependiendo del tipo de planta, pues el número mínimo de cloroplastos que encuentro en cada una de las células, pues es entre 20 a 40, ¿no? Mínimo. Entonces, imagínense la cantidad que se está produciendo de glucosa, la cantidad que se está liberando de oxígeno. Por eso las plantas fungen con una actividad súper importante para nosotros. Esa sería la importancia ambiental de la fotosíntesis, porque sin esto nosotros no podremos obtener el oxígeno y no podremos respirar. Bueno, entonces yo ya le hice zoom a mi hojita. Entonces se ven así las celdas, las de las células vegetales. Entonces, si yo le hago zoom, acuérdense cuáles son los organelos de cada una de las células vegetales. Principalmente los que se diferenciaban, acuérdense que eran las paredes celulares, aquí están, y yo los puedo ver acá en una vista al microscopio. Si yo trato de hacerle zoom a estos puntitos, pues acuérdense que yo tengo aquí los cloroplastos. También otro organelo importante eran las vacuolas, que es donde se almacenaban las grandes cantidades de agua. Entonces,
Aquí tengo otra imagen, yo puedo ver los cloroplastos y en los cloroplastos, acuérdense, aquí está, es donde se va a llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Ahora sí, ¿cómo se ve un cloroplasto de la célula vegetal específicamente? Es como si fuera otra celulita dentro de la célula, ¿por qué? Porque dentro de este organelo yo puedo encontrar otras tantas estructuras, así como lo vimos en la membrana plasmática, por ejemplo, que ya ven que tenían un montón de proteínas, de lípidos, etcétera, que cada uno tenía una función importante. Así va a pasar entonces con los cloroplastos. Los cloroplastos son una especie de saquitos de forma ovalada que van a tener también una membrana interna que está por dentro, se alcanza a ver mejor acá en este dibujo, y una membrana externa. Y luego, dentro de esta membrana yo voy a tener un espacio que se va a llamar estroma. Algo parecido como lo que vimos en el citoplasma, pero bueno, no se llama citoplasma porque acuérdense que eso es de la célula. Aquí específicamente del cloroplasto, después de mi membrana interna, el medio, todo ese medio donde se encuentran los demás organelitos, bueno, estructuras, mejor dicho, se va a llamar estroma. Lo voy a ver acá, ¿ok? Es todo este espacio en el que no hay nada. Y luego, yo logro ver por dentro una serie como de hecho, en el microscopio se alcanzan a ver como si fueran fichas, no sé, como de póker, por ejemplo, o monedas, por ejemplo. Imagínense que apilan muchas monedas, entonces algo así se ven. Es muy parecido a esto que estamos viendo acá. ¿Cómo se van a llamar estas bolitas? Les vamos a nombrar tilacoides, ¿ok? Cada una de estas bolitas, cada una de estas moneditas, por así decirlo, se van a llamar tilacoides. Cada uno de estos tilacoides a su vez va a tener una membrana específica y justamente aquí en la membrana de cada uno de estos tilacoides se va a llevar a cabo la primera fase, que es la fase luminosa, ¿ok? Y luego, solamente uno por uno se llama tilacoide. Cuando yo ya estoy hablando del conjunto de tilacoides, de todo ese montón, le voy a llamar grama, ¿ok? Muy bien, y entonces, ya que sé que la membrana de tilacoide es donde se lleva a cabo la fase luminosa, ¿por qué? Porque en la membrana del tilacoide, ahí es donde yo voy a encontrar específicamente las concentraciones de clorofila o de pigmentos, pues aquí, estos acuérdense que son los que captan la energía de la luz, entonces por eso aquí se va a poder llevar a cabo la fase luminosa. Posteriormente, ya que termina la fase luminosa, se van a producir ciertas moléculas energéticas, lo vamos a ver ahorita, que van a pasar a el estroma del cloroplasto, y ahí en ese estroma, en todo este medio que ven aquí, es donde se va a llevar a cabo la fase oscura o ciclo de Calvin. Es exactamente lo mismo, ciclo de Calvin-Benson. Entonces, yo voy a llevar a cabo la fase luminosa justo en la membrana del tilacoide. ¿Por qué? Porque ahí está la clorofila, que es la que absorbe la luz. Posteriormente, produzco moléculas energéticas que se van a pasar al estroma del cloroplasto, en donde se va a llevar a cabo el ciclo de Calvin o fase oscura. Es exactamente lo mismo. ¿Cuáles van a ser estas moléculas energéticas? Aquí está el NADPH y el ATP. Punto importante porque les pedí que lo definieran.